nos presentamos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido de estar en este tiempo invirtiéndolo en la lectura de tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar, Señor, a ser transformados día a día. Te presentamos este programa, cada uno de los hermanos que está conectado desde los distintos países, Señor, están delante de ti. Bendice y guarda a los hermanos que están con nosotros desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Colombia, desde Chile, Señor. Que cada hogar que abre las puertas a tu palabra reciba la bendición, esa promesa detallada en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo hemos suplicado y en Él te damos las gracias. Amén. Bueno, vamos ya a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas y vamos a iniciar con el capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios. Escuchemos con atención. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes, quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida.
Empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracias sobreabunde a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Bueno, disfrutamos la manera en que el apóstol Pablo da palabras de aliento a esta congregación, cuando le hace referencia a que la luz del Evangelio de Cristo es la que resplandeció en nuestras vidas y la que hace entonces que en esos barros, en esos vasos de barro que somos nosotros, la grandeza de Dios sea la que realmente exalte, no la nuestra. Notamos en este capítulo un importante punto, y es que los líderes cristianos dependen enteramente del Señor para que los dirija y fortalezca en sus ministerios. Nunca se exaltan o glorifican a sí mismos, sino reconocen lo débil de sus capacidades y poder para realizar cualquier misión, pues sin la ayuda de Dios sería enteramente imposible. Por eso Él les expresa: renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andamos con esa astucia, ni estamos adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y esa dependencia del Espíritu es la única fuente de sabiduría que en el siervo de Dios hay. Y eso permite que se construya ese ministerio sobre la base de la preparación y la capacidad humana. Cuando nosotros dependemos enteramente de Dios, cuando cada líder guiado por el Espíritu de Dios es el que instruye, el que fortalece a cada hermano que ha sido puesto por Dios, no descansa entonces en su capacidad humana, enteramente en las de Dios. Y una de las características, por supuesto, que resalta es que estos siervos de Dios tienen la capacidad dotada de Dios de saber entender la palabra con diligencia y con sumo cuidado, y se cuidan de no introducir sus propias ideas en la palabra de Dios. Es decir, cuando el apóstol Pablo les dice: ni adulterando la palabra de Dios, tal cual el Señor se las ha manifestado, así la están administrando a otros, porque la palabra de Dios no es de particular interpretación, sino que el Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres de Dios para edificación de su pueblo. El apóstol Pedro nos aclara eso: la palabra de Dios no es como tú la crees, es como Dios la ha mostrado tal cual. Y si tenemos el Espíritu de Dios, estamos seguros que el mismo Espíritu que inspiró a estos santos siervos de Dios nos permitirá llegar a su luz real y entender de manera clara, transparente, qué es lo que Dios nos revela a través de su palabra. Su palabra es eterna. Su palabra no es para alterarla. Y por eso el apóstol Pablo les hace referencia: no hemos adulterado la palabra de Dios, no. Tal cual el Señor la ha mostrado, así la hemos enseñado. Pero si nuestro evangelio
evangelio está encubierto, pues es para aquellos entre los que se pierden está encubierto. Es decir, el apóstol Pablo está claro que el evangelio que a él le ha sido revelada y ese ministerio de extender la palabra de Dios a cualquier lugar está siendo encubierto a aquellos que triste y lamentablemente el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que triste y lamentablemente no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás. Él es el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento de la gente para que no crean y les sea imposible contemplar la gloria de Dios. Me hace recordar a la parábola del sembrador, cuando Jesucristo explica que el sembrador salió a sembrar y la primera ración de semillas cae junto al camino y vienen las aves y se la comen. Y cuando él está explicando esta parábola, fíjense cómo todo tiene armonía y la palabra de Dios es perfecta. Cuando él está explicando que los apóstoles le dijeron, explícanos esta parábola, y él le dice, mire, el que oye la palabra del reino y no la entiende, este es el que el enemigo le arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que es sembrado junto al camino. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos hace referencia a que aquellos que están con sus sentidos embotados, cerrados, es que el Dios de este siglo, Satanás, ha causado ese efecto en ellos. Y recordando pues la explicación de Jesucristo cuando dice aquellos que oyen la palabra de Dios, pero viene el malo y le arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es la semillita que cayó junto al camino. Y así sucede, hermanos. Triste y lamentablemente, muchas personas, por muchos milagros que sus ojos puedan ver, por muchos testimonios que sus oídos puedan escuchar, no les entra. Está como que si su corazón estuviese impermeabilizado, no se sensibiliza al llamado de su Señor. Y es triste y lamentable la condición en la cual muchos están sumergidos. Y el apóstol sigue diciendo que ellos no se predican a ellos mismos. No, de ellos no están predicando de Jesucristo como el Señor. Y nosotros como sus siervos que hemos encontrado ese amor que ha sido manifestado. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y qué hermoso versículo, ¿verdad? Pues precisamente de las tinieblas, de ese mundo lleno de confusión y de maldad, el Señor emite esa luz gloriosa. Y es como nos recordamos como esa estrella que apareció y a través de esa luz mostró un acontecimiento glorioso, el nacimiento del Hijo de Dios, esa luz que ha sido encendido en nuestros corazones, ese evangelio, esas buenas nuevas que ha sido abrazado por muchos y que hasta la presente fecha, desde la muerte y resurrección de Jesucristo, sigue alumbrando muchos corazones. Pero tenemos este tesoro, dice el apóstol Pablo, y ese tesoro es el conocimiento de Dios en el rostro de Cristo. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Somos nosotros, por supuesto, que somos débiles y somos frágiles. Y este versículo encierra una temática de esta epístola,
porque expresa la paradoja de cómo los débiles seres humanos podemos llegar a ser instrumentos de poder de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo reconoce esto. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que esa excelencia del poder sea de Dios y efectivamente no de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Qué grandeza es exaltar el poder maravilloso de Dios. Y es como cuando el apóstol Pablo escribió: su poder en mi flaqueza se perfecciona. Nosotros somos vaso de barro, pero hemos sido llamados para un uso santo, y ahí es donde radica lo divino, porque la grandeza enteramente y la excelencia se debe otorgar a Dios y no a los hombres. Como nosotros, siendo tan vulnerables, el Señor se ha sensibilizado en transformarnos y en darnos el más alto honor que un ser humano pueda recibir. Imagínense ser hechos hijos de Dios a todo aquel que cree en su nombre. ¡Qué maravilloso tesoro! Y fíjense cómo él va diciendo y va expresando estas situaciones. La mano providencial de Dios controlaba la persecución de la cual Pablo era víctima y los mantenía dentro de esos límites precisos para poder soportar cada una de estas adversidades. Pues él hace referencia: sí, estamos atribulados en todo, pero a pesar de que hay tribulación, no estamos angustiados. Sí, en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, sí, diariamente, pero no están desamparados. Sí, están derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesucristo, porque de esa manera también manifiestan la vida de Jesús por medio de sus vidas, de su testimonio, de su predicación. Entonces, Pablo amplía el tema de la fortaleza a través de la debilidad para incluir la vida por medio de la muerte. La carrera misionera de Pablo era peligrosa y en cualquier momento podía sufrir el martirio, y al resistir estas dificultades y aceptar la posibilidad de la muerte, seguía esa pauta trazada por Jesús. Sin embargo, en medio del peligro experimentaba la presencia de Jesús, que le fortalecía, que le sostenía en su debilidad y le aseguraba una futura resurrección. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Revela el apóstol Pablo con cuánta franqueza se abrió el apóstol Pablo a escribir a su iglesia amada en Corinto sobre las distintas adversidades que le ha tocado atravesar. Pues a causa de Jesús estaba siempre perseguido y entregado a la muerte, para que también esa vida gloriosa del Hijo de Dios fuese manifestada en su carne mortal. Así que asegura que de manera que la muerte actúa así en ellos, así también actúa la vida. Entonces Pablo estaba dispuesto a sufrir la adversidad y el martirio para que los corintios pudiesen conocer ese poder glorioso del Señor. Pues hace referencia de ese mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos y por eso hablamos. Y cita este salmo, el Salmo 116, en el versículo 10. Hace referencia que esa fe que enciende la certeza de lo que se ha creído permite entonces transmitir y comunicar el mensaje claro divino de la salvación, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también ha prometido resucitar a aquellos que confían y creen plenamente en el Señor. Y por esa razón padecen por amor a todos los que le han entregado la palabra de Dios, para que siga abundando esa gracia, esa acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. De modo que no desmayan
Al contrario, insisten, continúan a causa de esa fe en la futura resurrección y gracias a la actual experiencia de ese poder renovador de Dios. Y Pablo continúa predicando con ese coraje, con esa determinación, con esa firme convicción de lo que ha creído. Imagínense si como perseguidor fue tan bueno, tan disciplinado, tan constante. Imagínense ahora como portavoz de este glorioso mensaje, con cuánta entrega y con cuánta abnegación se entregó este gran siervo de Dios. De modo que las dificultades por las cuales él estaba pasando las llamaba leve tribulación. ¿Qué les parece la manera en que él las veía? Y solo en comparación con el futuro eterno y ese peso de gloria que estaba almacenándose para la vida de este gran siervo de Dios. Sí, definitivamente es una leve tribulación. Así lo entendió y así lo dio a conocer. Y lo importante y lo maravilloso que nos alienta al decir no mirando, no significa ignorando, sino no estar atentos constantemente u observando. Pablo reconoce que el ser exterior perece, pero por la fe ve más allá de lo externo y del momento presente, y debemos contemplar las cosas temporales a la luz de las eternas. Por eso él les dice, miren, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior ya se va desgastando, pero el interior, ese se va renovando de día en día. Porque bueno, es leve la tribulación que nos toca pasar, pero lo más excelso que se está acumulando es ese eterno peso de gloria. Y por eso seguimos con nuestra vista enfocado en lo eterno, en lo no perecedero, porque todo lo que nuestros ojos pueden contemplar perecerá. Y efectivamente, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, sus promesas, sus riquezas se mantendrán firmes e inconmovibles. Así inyecta el apóstol Pablo esta fe y este sentir al pueblo de Dios para que mantengamos nuestra vista sin parpadear en las promesas que el Señor nos ha regalado. Y es que en esto consiste. Y verdaderamente vemos que nuestras fuerzas se van limitando, nuestra salud se va deteriorando y nuestro cuerpo da señales de un envejecimiento. Pero ese vigor, esa fe, ese sentir de que pronto le veremos tal cual Él es, reaviva toda fe para seguir perseverando en estas promesas que Él ha revelado a los pequeñitos. Vale la pena. Por eso el apóstol Pablo da ese título hermoso. Esto es un leve, fíjense, esto que estamos atravesando es una leve tribulación en comparación a la gloria maravillosa que el Señor nos ha prometido. Qué lindo estas palabras de ánimo, de aliento y de consuelo. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo
que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presente, serle agradables. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. No nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder contra los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si lo que amos es para Dios, y si estamos en seso, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Con cada riqueza espiritual nos encontramos en cada capítulo, ¿cierto? Tantas bendiciones. Dios nos surte a través de la lectura de la palabra de Dios. Cuando entramos a las páginas bíblicas y encontramos cada versículo que inyectan esa fe en nuestras vidas, y es que la palabra de Dios lo revela. La fe viene por el oír y el oír su palabra. Cuántas cosas lindas nosotros recibimos por medio de estas escrituras, y qué hermoso es esta confianza en la resurrección que el apóstol Pablo nos transmite, porque si sabemos que esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, nosotros, es un desgaste, es algo que se está deteriorando con el pasar de los años. Este cuerpo terrestre es como un frágil tabernáculo, y en comparación, por supuesto, con el cuerpo futuro que Dios nos ha prometido. Y el apóstol Pablo denomina edificio. Imagínense, el tabernáculo, esta pequeña tienda, algo tan frágil, pero el Señor tiene preparado ese edificio. Y es una casa que no está hecha de manos y es eterna. ¿Y dónde está ubicada? En los cielos. Así lo revela su palabra, y aquí está este versículo que lo corrobora. Esta palabra hermosa, esto por lo cual estamos experimentando, vale la pena superarlo, porque la promesa y el galardón que Dios tiene a los que confían y perseveran en Él, valdrá el sacrificio, valdrá la inversión, porque es un edificio, como dice en Hebreos, ¿verdad?, cuando hace referencia a aquellos grandes hombres de la fe. Lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, pues tenían tiempo para regresarse, pero deseaban la mejor. Hermanos, es la mejor. ¿Cuál es esa mejor? Nuestra patria celestial. Y es, ¿quién es el arquitecto? Cuyo arquitecto
es el Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice, esto no está hecho de manos, es eterna y está ubicada en el cielo. Vale la pena, realmente vale la pena. Y es ganancia por todos lados, porque si bien es cierto que los siervos de Dios debemos de pasar por tribulaciones, recordemos que esa multitud que el apóstol Juan vio en la visión, en el Apocalipsis, la característica que ellos tienen para estar allí frente al trono de Dios con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, ¿cuál fue la respuesta del anciano? Estos son los que han venido de grande tribulación. Entonces todo esto nos da a entender que sí hay que pasar por dificultades, pero ¿saben qué es lo lindo de todo esto? ¿Saben qué es lo lindo de esta promesa? Que pasaremos, sí, nos va a tocar pasar por valles de sombra de muerte, pero ¿saben qué es lo lindo? Que no pasaremos solo, que el Señor estará con nosotros. Y cuando el anciano le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Por eso. Entonces no permitamos que nos prediquen un evangelio fashion, un evangelio light, un evangelio donde acepta a Cristo y todo será felicidad. Sí, si pasamos gozo, claro, pero hay esos momentos de turbulencia. Y el apóstol Pablo lo ratifica acá. Miren, sabemos que todas estas cosas están pasando. Esto es una leve tribulación. Esto es algo momentáneo. Fíjense, no les dice, no van a pasar por tribulación. Sí, pero aguanten, que vale la pena la recompensa. Y él le sigue diciendo, por eso gemimos y deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Deseamos estar ya ubicados en nuestra habitación celestial. Y expresa esa palabra, gemir, un signo de frustración por las limitaciones corporales que simultáneamente expresan esa esperanza. Anhelamos querer estar revestidos con el nuevo cuerpo, con esa potencia de Dios en la eternidad. Sin embargo, hace la referencia de que estemos preocupados para ser hallados vestidos y no desnudos. Un espíritu o un alma despojada del cuerpo. Los antiguos griegos hablaban a menudo del cuerpo como una tumba. Y Pablo decía que era el templo del Espíritu Santo. Así que él no deseaba escapar del cuerpo por medio de la muerte, sino que fuese renovado y lo mortal absorbido por la vida. En los griegos estaba esa cultura de que una vez que la persona moría, el alma estaba en libertad, que esto era como la cárcel. Sin embargo, la palabra del Señor nos revela que nosotros, nuestro cuerpo es templo, es morada del Espíritu Santo. Eso nos enseña la palabra de Dios. Por tal motivo no debemos destruir nuestro cuerpo. No debemos arremeter contra nuestro cuerpo, porque es el tabernáculo donde el Espíritu de Dios mora. ¿Y qué es lo que sucederá? Que será renovado, y esto mortal, esta carne corruptible, esta carne perecedera, será revestida por esa vida inmortal. Y dice el apóstol, pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, y Él nos ha dado esas arras del Espíritu para esto mismo, la renovación del cuerpo a la que aspiramos. Y nuestra actual experiencia de una vida renovada por el Espíritu de Dios es una garantía. Las arras, ese depósito, nosotros somos depósito del Espíritu Santo y tenemos esa garantía de que ustedes se han sentado a analizar cómo Dios inmortal puede habitar
en nosotros, pobres mortales. Y eso sucede. Las arras del Espíritu, su esencia, su presencia en nuestras vidas, nos garantiza que esa promesa de inmortalidad es también para nosotros. Entonces, Él completará la obra que ha comenzado sin duda alguna. En eso debemos estar seguros. Así que vivimos confiados siempre. No vivimos confiados algunas veces, no. Debemos vivir confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Cristo está con nosotros espiritualmente, pero su ausencia física, que no percibimos su presencia tan plenamente como sucederá en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender que estar presentes al Señor es algo preferible a nuestra presente condición? Aun si ello quiere decir estar ausentes del cuerpo entre la muerte y el día de nuestra resurrección. Y este texto desaprueba concluyentemente cualquier noción en el sentido de que el creyente experimenta una etapa entre el día de su muerte y el momento cuando llega a la presencia de Cristo. Por fe andamos, no por vista. Confiamos y quisiéramos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero dice el apóstol, procuramos también ausentes o presentes serles agradable. La conclusión del apóstol Pablo es que teniendo en cuenta la expectativa de ver a Cristo y la esperanza de nuestra resurrección, debemos serles agradables. Lo cierto es que así sea, estemos presentes o ausentes, esto es, dentro o fuera del cuerpo, ser aceptos al Señor, porque es necesario que todos nosotros, fíjense, es algo necesario, esto va a ser obligado, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pues cada uno va a recibir lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. El conocimiento de nuestra futura responsabilidad por el servicio que hayamos prestado es otra razón para buscar ser agradables a Dios. Entonces, necesitamos recordar que le vamos a dar cuenta a Dios. Nadie escapará de este juicio. Y ¿saben lo lindo de esto? Es que Dios es juez justo y nos dará de acuerdo a nuestras obras, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces debemos estar en ese temor del Señor, en ese respeto, en esa reverencia adecuada ante nuestro Creador y Juez, por supuesto. Y eso fortalece nuestra decisión de agradar a Cristo y motiva, por supuesto, nuestros esfuerzos para seguir confiando en Él. ¿Y qué ocasión dice? Por eso, ¿qué es lo que nos recomienda el apóstol Pablo? Que nosotros debemos de responder con ese corazón dócil. Y habla de gloriaros. Pablo explica sus motivos a los corintios para que respondan a su detractor que está juzgándolo superficialmente. Y aunque sus críticos lo llamaban loco, porque así le decían al apóstol Pablo, Pablo sabía que solo trataba de servir a Dios. Y por otro lado, si estaba acuerdo, era para beneficio de los demás y especialmente para los corintios, porque el amor de Cristo, que es el amor por nosotros, que lo llevó a morir por nosotros, nos constriñe, no nos deja otra opción. Cristo murió en lugar de todos, por lo tanto murió en representación de todos y todos murieron allí, en Él. Él, aunque solo Cristo padeció el dolor de la muerte, los beneficios de ella son para todos los hombres que en Él confían. Entonces, no podemos obviar el sacrificio perfecto realizado por el Hijo de Dios a beneficio de la humanidad entera. Sin embargo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, dice el apóstol Pablo, según la carne, y sugiere un conocimiento obtenido desde la perspectiva terrenal, sin duda alguna. Desde su conversión, Pablo ya no juzgaba a una persona
de acuerdo con las normas del mundo, porque ya entendía que el conocimiento de Dios había ocupado y llenado toda duda, y toda práctica o toda forma humana había quedado desplazada. En Cristo Jesús es una nueva criatura. Qué lindo versículo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Quién en el mundo da esta oportunidad? Ningún líder que se haya levantado en los anales de la historia pueden aseverar que dan a la humanidad esta oportunidad. Solo en Cristo hay esta razón de ser. De modo que si alguno está en Cristo, qué hermoso versículo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo eso quedó en el pasado. Todo es hecho nuevo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando la palabra nos enseña que Él echa a lo profundo de la mar todos nuestros pecados y no se vuelve a acordar de ninguno de ellos. En pocas palabras, hace un borrón en nuestra vida y pone cuentas nuevas. Qué lindo es nuestro amado Dios. Esta es la más característica expresión del apóstol Pablo sobre lo que significa ser un cristiano. La muerte y la resurrección de Cristo y nuestra identificación con Él por medio de la fe hace posible que cada uno de nosotros se convierta en una nueva criatura. Y en el presente, esta nueva creación solo puede ser experimentada de forma parcial, pero debe ser nuestra máxima aspiración mientras se completa la recreación de nuestra naturaleza. Nuestra relación con Cristo modifica todos los aspectos de la vida. Por tal motivo, no podemos seguir viviendo como a la antigua, vieja manera en que vivíamos. Esto es un compromiso muy elevado en nuestras vidas. Si tú sigues viviendo de la manera antigua, entonces no estás en Cristo. Porque la palabra de Dios nos revela, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas que hacía en el pasado, no las vuelve a hacer, porque todo eso quedó en el olvido, quedó en la práctica del viejo hombre. Pero una vez que nacemos en Cristo con la esperanza de ver su rostro, todas las cosas cambian y nuestro fruto da el testimonio que es Él quien vive en nuestras vidas. Entonces, no podemos estar navegando en dos aguas. No podemos seguir vistiendo los harapos del mundo. El Señor nos despoja de esos harapos y nos coloca vestiduras santas y resplandecientes. Porque todo lo bueno proviene de Dios y es Él el que nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo y nos ha dado esta oportunidad de la reconciliación. Y por eso el apóstol expresa, Dios estaba allí en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y así nos ha encargado a nosotros esta palabra de la reconciliación. Qué hermoso es la reconciliación. Imagínense, éramos enemigos de Dios, pero a través de la intervención divina de su Hijo Jesucristo, esa división, esa grieta entre el hombre y su Creador se pudo corregir y estamos llamados entonces a la reconciliación. Y fíjense cómo cierra este versículo, así Él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esta declaración es la contrapartida positiva del versículo 19, cuando hace la afirmación el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, en el sentido de que Dios no nos imputa nuestros pecados, sino a Cristo en lugar nuestro, quien estaba por completo limpio de pecado. Sin embargo, fue Jesús
quien llevó nuestros pecados en la cruz, y Él recibió la pena de nosotros, esa pena que nosotros merecíamos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién puede comprender esto? ¿Quién puede entender que el pecado debía ser castigado con la muerte? Y así sucedió, la muerte del Hijo de Dios, para entonces nosotros presentarnos justos ante el Padre. Qué bella es la oportunidad que Dios nos ha dado. La salvación está abierta hoy, no mañana. El mañana nadie lo tiene comprado. El ayer ya pasó. Nada se puede hacer, pero el hoy, y hoy es la oportunidad de salvación que el Señor nos concede por medio de nuestro amado Salvador. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Y así nosotros, como ayudadores juntamente con él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia a diestro y a siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, como ignorados, mas conocidos, como muriendo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Pues, para corresponder al propio modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, cuántas riquezas encontramos en cada capítulo. Las marcas del ministerio del apóstol Pablo. Cuánta fuerza, cuánto vigor, cuánto amor entregado a las almas. Y de verdad que experimentó lo que Jesucristo le comunicó a Ananías. Anda, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por la obra de Dios. Y cuánto sufrimiento, ¿verdad? El apóstol Pablo para que muchos llegaran a entender este plan glorioso de salvación, arremetiendo contra todas esas falsas doctrinas y esa cultura en la cual estaban sumergidas estas iglesias, porque recordemos que estas no eran iglesias judías, estaban en tierra gentil. Y arremeter contra esa cultura que envuelve
Y eso es lo bonito, porque la iglesia siempre deberá tener esa característica de santidad. El mundo no puede entrar a la iglesia debe entrar al mundo para darle a entender al mundo lo alejada de Dios que está. Notamos aquí cómo el apóstol Pablo les hace referencia de que los exhortaba a que no recibieran en vano esa gracia de Dios, a que estuviesen entonces, a que no rehusaran de perder esa gracia de Dios, esa gracia que es salvadora. Imagínense, por gracia sois salvos, por esa gracia. Y aquel que logra ser alcanzado por esa gracia, no la recibe en vano. Dele el valor, dele ese aprecio que debemos entregar a Dios que nos ha llamado. Porque dice la palabra de Dios: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y el apóstol Pablo evoca el llamado diciéndole: he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de la salvación. La palabra tiempo nos denota que es algo determinado, es una estación, es un lapso que está allí, y ese tiempo aceptable para recibir la poderosa gracia de Dios es ahora. El mañana nadie lo tiene comprado. El mañana nadie puede decir que lo tiene en sus manos. El día de aceptar al Señor es hoy. Si no lo has aceptado, esta preciosa oportunidad es hoy. La invitación que el Señor nos hace. Y el apóstol seguía diciendo entonces que no le daba a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que ese glorioso ministerio fuese vituperado. Pablo buscaba diligentemente estar más allá de cualquier reproche, teniendo una vida santa y pía y eficiente en el ministerio de Dios. Entonces, antes bien estamos recomendándoles como ministros de Dios que en mucha paciencia y en mucha tribulación y en necesidad y en angustia y enumera una lista de situaciones adversas por las cuales ha atravesado, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en esa palabra de verdad, con el poder de Dios, con esas armas de justicia que las usa a diestra y a siniestra. La carta de recomendación de Pablo es el precio que él pagó para ser ministro del Evangelio, por lo que había experimentado buenos y malos momentos y las cualidades que había adquirido independientemente de lo que otros dijeran de él. Fíjense cuántas dificultades, cuántas cosas que sufrió voluntariamente a favor del bien hacer del ministerio, y esas armas donde se usa la misma palabra. Fíjense esa manera en que la iglesia fuese edificada, y no todos en la iglesia tenían una buena opinión del apóstol Pablo. Sin embargo, él fue un ministro fiel, que él no buscaba la alabanza propia, sino que fuese el nombre de Dios glorificado. Y tenía él, fíjense, no dice cárcel, cárceles, porque en varias oportunidades estuvo encarcelado, varias oportunidades recibió azotes. Todo esto lo mantuvo firme, sabiendo que era leve la tribulación, que sobre él se agolpaba un peso de gloria superior, y por eso él se sostenía como viendo lo invisible. Y esto lo comunicaba a la iglesia para que entendiesen que el Evangelio era más que palabras bonitas y elocuentes. El Evangelio es entrega y amor por la obra de Dios, no importando tu desgaste físico, no importando ese arriesgar tu vida. Lo que realmente importaba era ofrecer a Cristo al mundo para que entendieran que solo en Él hay salvación. Y todo esto lo pasó este gran siervo de Dios, demostrando así su
entrega absoluta al ministerio del cual el Señor le había entregado. Con cuánta eficiencia, con cuánta pasión, con cuánto ardor el apóstol Pablo quería despertar en los corintios ese anhelo ferviente de servir a Dios, pese a las adversidades, pese a las cosas que triste y lamentablemente toca pasar. Y él expresa de esa manera esa palabra de poder, esa verdad en Cristo. Ahora le decía, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero no, nosotros no somos engañadores, somos veraces, como si fuésemos desconocidos, pero no, somos bien conocidos. Estamos moribundos, pero aquí vivimos. Estamos como castigados, pero no muertos. A veces entristecidos, sí, pero sin embargo hay gozo, como pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero lo poseen todo. Y esta expresión cuando él habla de que están como pobres, pero enriqueciendo a muchos, nos da a entender que con qué entrega este gran siervo de Dios. Y también influyó, por supuesto, en la vida de muchos, para que pudieran sentir y experimentar este gozo que es invertir en la obra de Dios. Qué hermoso, definitivamente. Qué manera el apóstol Pablo de dar a entender ese amor que Dios había despertado en él por las almas. No importando tener estos sacrificios, lo que él veía era el beneficio que recibía el mundo a través de la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces, él sigue instando a la iglesia a ser santos. Él sigue instando. Él está expresando de todas las cosas difíciles que él ha pasado, todos esos menosprecios por los cuales muchos cuestionaban su autoridad de apóstol, y el contraste entre moribundo, entre vivos, castigados, no muertos. Esto se apoya en lo que nos revela el apóstol en la palabra de Dios en el Salmo 118, en el versículo 17 y 18 se halla esto. Y el ministerio da a veces motivos para estar entristecidos, claro que sí, como en las relaciones que Pablo sentía con los corintios. Pablo se hallaba, por lo menos a veces, literalmente pobre. Aún así, su ministerio enriquecía a quienes lo escuchaban, y mientras él seguía el ejemplo del Señor mismo, él sentía que su vida seguía enriqueciendo las almas de la esperanza del cielo. Cuando hace referencia el apóstol en que nuestra boca se ha abierto por vosotros, oh Corinto, y nuestro corazón se ha ensanchado. Los corintios no habían sido tan francos con el apóstol Pablo como el apóstol Pablo había sido con ellos. Y parece como que si el apóstol cambiara de tema aquí abruptamente, cuando él les llama a que sean santos, a que tengan ese sentir por vivir plenamente a la luz de Cristo. Y él les hace un llamado cuando él les está explicando las instrucciones sobre cómo asociarse a la idolatría y cualquier otro compromiso con los incrédulos. Cuando hace referencia a yugo desigual, y se refiere tanto a la participación de los cristianos en prácticas idólatras como al unirse muy íntimamente en cualquier clase de relaciones con los incrédulos, de forma que comprometan su fe. Y esta alusión está tomada del libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 10, y hace una advertencia contra el matrimonio con un incrédulo que constituye una obvia aplicación de este consejo. Fíjense que en el Antiguo Testamento el Señor, por medio de Moisés, instruyó a su pueblo a no tomar mujeres de otras culturas, porque ellas podían llevarlo a la idolatría. Y así sucedió, podemos observar que así sucedió. Y para un ejemplo claro tenemos al rey Salomón. Y aquí el apóstol Pablo toma en consideración este tema. Cuidado, no se unan a yugos desiguales. Y fíjense cómo les va mostrando
esta serie de contraposiciones. Él les dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial es uno de los nombres de Satanás y es la transliteración de una palabra hebrea que significa indigno o tal vez sin ley. Entonces, el apóstol Pablo le hace referencia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre la justicia con la injusticia, no hay comunión la luz con las tinieblas, no hay comunión Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, no. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente, como dijo el Señor, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto lo dice el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Nosotros debemos ser indulgentes con prácticas idólatras. Eso es contaminar el templo de Dios, invariable, ya que los cristianos, nosotros somos llamados a la santidad. Y hay una frase que frecuentemente se emplea en el Antiguo Testamento para distinguir a Dios de los ídolos muertos. Entonces, nótese estos consejos, hermanos. Cuánto bien nos hace cuando nosotros realmente abrazamos los mandamientos de Dios. Hermanos, no se caiga mentira. No, que después va a cambiar. No haga eso. Dios es el que tiene la determinación. Dios nos ha dicho, miren, no hagan esto, no se unan en yugos desiguales. ¿Cuántos testimonios de personas que se han unido con el incrédulo y hoy por hoy está empezando una terrible cruz por la desobediencia? Qué bonito es obedecer a Dios, sin duda alguna. Qué bonito es que nos sentamos a meditar en cada recomendación que el Señor nos da a través de su palabra. Hermanos, no nos unamos a yugos desiguales. No perezcamos por la desobediencia. Es lindo cuando la aprobación del cielo viene sobre tu vida y te corrobora y te comprueba quién es tu compañero o tu compañera de vida. Seamos diligentes en abrazar la voluntad de Dios. Y cierra este capítulo diciendo este versículo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento del libro del profeta Oseas y del profeta Isaías. Pablo combina la palabra tomada del profeta Isaías, que afirma el deseo de Dios de mantener una relación exclusiva y amorosa con su pueblo. Porque él dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Él será para nosotros Padre, y nosotros seremos hijos e hijas, pues es promesa del Dios eterno. Qué lindo, hermanos, sin duda alguna. Qué lindo es abrazar sus promesas. Qué bonito es que nuestros intereses no estén por encima de los intereses de Dios. Dios está anhelando ser ese Padre que guíe tus pasos, que te tome de la mano y te lleve por el camino de la santidad. Salí de en medio de este mundo tan contaminado. No toques nada de lo que te ofrece el mundo. El Señor promete recibirnos y ser ese Padre que vele por nuestra integridad. Llevarnos a esa patria celestial es su mayor anhelo. Y el tiempo aceptable es hoy. Entonces es maravilloso saber lo lindo que es Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Cuánto amor ha derramado para con cada uno de los que han entendido la voluntad de Dios. Que no sea en nosotros esa situación, que el Dios de este siglo no cegue nuestro entendimiento. Bueno, hasta aquí llegamos a los 3 capítulos. Vamos a tener la oración de cierre.
Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has dado en este día, Señor. Te queremos pedir que perdones nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Padre. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a confiar en ti. Te pedimos una bendición especial por cada uno de los hermanos que han estado con nosotros en este día, los hermanos que nos acompañan desde Chile, desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, Señor. Que hacia cada uno de estos hogares tu gracia, tu bendición, tu misericordia los guarde y los cubra. Te presentamos la niñez, Señor. Bendice a los niños, ten compasión, los jóvenes que puedan ser santos, porque tú eres santo, Señor, que huyan de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Ten piedad de los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Te pedimos una bendición especial a favor de los ancianitos, Señor. Muchos han invertido su niñez, su juventud en tu pueblo. Sigue abasteciendo su fe, Señor, que hasta el último suspiro de sus vidas ellos puedan mantener esa fe linda y genuina en sus corazones. Te presentamos los matrimonios. Guía, Señor, cada matrimonio está delante de ti. Muchos han sido heridos por el pecado, pero tú tienes todo poder y autoridad para hacer una obra especial. Guía a los padres, Señor, en la buena educación de sus hijos, y los hijos que puedan ser hijos obedientes, Padre, que puedan adueñarse de esa bendición que da el guardar el quinto mandamiento. Ten misericordia, oh Dios, de los enfermos que están delante de ti. Padre, seguimos clamando, porque tú eres nuestro médico y nosotros tus pacientes. Seguimos clamando a favor del apóstol Cecilio García. Sigue haciendo una obra especial en tu siervo, Señor. Los hermanos que están padeciendo de cáncer, tú los conoces, Señor. Ten compasión de Lauri, de Nathan, de Natanael, de Lisa Córdoba, Señor. Están delante de ti por amor de tu nombre. Cuántos dolores, cuántos sufrimientos sus familiares al ver padecer a sus seres queridos en esta condición, Señor. Pero en ti hay respuesta, en ti hay solución, Señor. Predicamos a un Dios poderoso, predicamos a un Dios que ha levantado muertos, que ha hecho grandes milagros. Y tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Ten misericordia de nuestras hermanitas ancianas. Sánale, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Te presentamos a nuestra hermana Lucita, nuestra hermana Raquel López, nuestra hermana María Luisa. También está delante de ti, así como nuestra querida hermana Ernestina, Señor. Nuestra hermana Benita está en tus manos. Ten compasión de estos jovencitos, de José Elías, de Alan, están en tus manos, Señor. Seguimos orando a favor de nuestra hermana Cruz Sánchez, que ha sido operada y está en recuperación. Y tu mano ha sido con tu sierva. Sigue haciendo esa obra especial, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Ten piedad de Sapti Canul, Señor. Seguimos orando a favor de este jovencito, instrumento en tus manos, Señor. Ten misericordia por amor de tu nombre. Padre, en tus manos estamos, Señor. Seguimos clamando por la paz en Israel, por la paz en Panamá. Mañana la corte pronunciará el veredicto, Señor. Ten misericordia, pon tu mano de amor, Señor, que toda esta dificultad por la cual se está atravesando en tu nombre se pueda solucionar. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres nuestro todo en todo. Gracias por estas conferencias, Señor, que han sido de bendición a tu pueblo.
gracias por las almas redimidas, por los sellados con tu unción, por los bautizados, por las sanidades divinas, porque te manifestaste de una manera gloriosa y majestuosa, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Guarda a los hermanos que vienen de regreso. Líbrales, Señor, de cualquier incidente, cualquier persona malintencionada. Están delante de ti, Señor. Cuídalos como solo tú sabes hacerlo. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. Ten piedad. Te presentamos a Yuri también y a Evelyn, Señor. Están en tus manos. Sánales y serán sanas, Señor. Ten misericordia por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.